Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar con cada uno de ustedes para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, queremos empezar con una lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 84. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 84, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque tu bondad nos alcanzó, Señor, y tu luz iluminó nuestras vidas que andaban en oscuridad, Señor, para ahora reconocer que somos hijos tuyos, Señor, cuyo propósito, Padre Celestial, es alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno de la alabanza, de la gloria, de la honra, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque Padre Celestial, aunque el mundo, Señor, nos rechace, Señor, tú siempre, Padre Celestial, estarás allí con cada uno de nosotros, Señor. Aunque para ellos, Señor, no tengamos lugar, Señor, tú ya tienes un lugar y una morada en ti, Señor, para que nosotros habitemos seguros, Señor, y en el cual podamos estar confiados, Señor. Glorifica tu nombre una vez más, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu Santo Espíritu siga su lidiar, Señor, constante en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que nosotros no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que vivamos, Señor, haciendo lo que conviene, tu voluntad agradable y perfecta. Toma control y dominio del servicio, Señor, porque en tus manos nos encomendamos, Señor. Padre Celestial, sea tu nombre glorificado y exaltado, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quisiera en esta oportunidad cantar un himno que todos ustedes conocen, Sublime Gracia. Gloria a Dios. Esa sublime gracia del Señor. Sublime gracia del Señor.
feliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló. Y cuando en Sión por sí los brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Voy a dar un testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Mi nombre es Uga María Linares. Me congrego en el Tabernáculo Ebenezer. Mi pastor es Osvaldo Tona. Y voy a contarles cómo yo conocí al Señor Jesucristo. Yo era una persona muy mundana, muy rebelde. Y yo empecé así que me hablaban y yo prefería oír el Evangelio. Y entonces mi hermana me decía, no oiga a esa señora, no oiga a esa señora. Y yo continuaba y le dije un día a mi hermana, ¿cómo se llama eso que usted tiene? Eso se llama el mensaje. Bueno, es el que a mí me gusta. Bueno, y yo pensaba y era una tragedia en mi cabeza, que por qué sería que los crucificaban los apóstoles, que los católicos hablaban el Evangelio y los apóstoles también. ¿Por qué será? Decía yo, y en mi cabeza me llegó, porque esto es una revelación. Los profetas tienen por revelación y ellos no, y ahí empecé yo a conocer que sola siendo tanto en el mundo, conocí yo como que era el propio Evangelio, una verdad tan, aleluya, tan grande. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y siendo yo una mundana, tenía a mi hija grave y yo ni conocía ni siquiera una Biblia, nada. Y mi hermano Leandro me llegó a predicar el Evangelio y yo decía, no, él me dijo, búscame un testamento, un catecismo. Y entonces yo le busqué un catecismo católico. Y entonces él dijo, no, esto es católico. Yo no conocía ni siquiera la Biblia. Y así, estando yo en el mundo, tenía a mi hija grave y yo no sabía ni siquiera cómo iba a orar. Y dije, Dios, salve mi hija. Y mi hija volvió a la vida, siendo yo una mundana. Pero todavía yo no había conocido la revelación, pero esta revelación la conocí yo mundanamente, y porque el Señor Jesucristo me lo reveló, que era la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y gloria a Dios, y así muchas cosas que tengo. Un día se enfermó un muchachito en el hospital y se estaba muriendo, y yo oré por él desde la casa, y él estaba en el hospital, y el niño recibió la vida. Aleluya, gloria a Dios. Los animales también oraba por ellos. Y ellos recibían la vida, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, y entonces cuando yo, el papá de mis hijos me prohibía completamente que no fuera al culto, yo dije, yo cuando me vaya a arrepentir, me voy a arrepentir ahí. Y en esa iglesia, porque ahí donde está la verdad, no hay más verdad. Y a mí llegaban los pentecostales y me predicaban, y yo decía, no, yo me gusta aquello, pero yo no sabía qué era. Y cuando ellos me dijeron, esos son los revelados, ay, yo parece que fue que se me abrió algo adentro. Y todavía sin salir la realidad. Pero cuando el Señor Jesucristo me lo reveló, que el Señor Jesucristo viniera a los profetas, eso lo supe yo sola en el mundo. Cuando yo llegué con los ojos abiertos de que esta es la gran verdad de Dios. Aleluya. Y así tanto que ha orado por los enfermos y han recibido sanidad, porque yo le creo a Él, que Él es verdad, Él es real. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Ay, amigo, gracias, poderoso. Bueno, Señor, y los invito a que asisten al Señor Jesucristo, porque esta es la gran verdad. Dios es un Dios real, no es un Dios de historia, sino un Dios real, verdadero. Y que no duden de su palabra, porque estamos viviendo los últimos días. Y queremos que ustedes también lleguen, oigan la palabra de Dios que es verdadera, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa mañana que nos ha permitido estar aquí en este lugar, llevando su santa y bendita palabra del eterno Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reciban bendiciones en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí en esos lugares, en diferentes lugares de esta parte del mundo, que están oyendo su palabra. Así que reciban de ese Dios todopoderoso bendiciones hasta que sobreabunda, porque es gracia y misericordia que Dios nos ha permitido estar aquí nuevamente en este día, llevando desde aquí este lugar su palabra, desde aquí desde el Tabernáculo Ebenecer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, amados hermanos, que están allí de tarde a tarde. Así que es un privilegio nuevamente para cada uno de mis hermanos y de mi persona estar aquí como hombres que Dios ha llamado para un servicio. Sabemos que el que llama es Dios. El hombre no puede hacer nada de sí solo. Dios es el que llama para hacer el trabajo, la labor que Él quiere que el hombre ejecute, sabiendo que todo se mueve por la mano y la misericordia de ese Dios todopoderoso. Porque sin Él nada somos, dice la palabra. Sin mí nada podéis hacer. Y quizás nosotros como seres humanos, cuando no tenemos conocimiento, no sabemos quién es ese Dios todopoderoso, ni por qué estamos aquí, porque el hombre perdió la visión, el hombre perdió su mente, porque sabemos que cuando un hombre no tiene a Dios en su corazón, es porque está fuera de sí y no conoce lo sobrenatural, que es ese Dios grande y poderoso, que fue el que nos creó, nos hizo para estar aquí y ser semejantes a Él, ser como Él es lo que Dios desea del hombre, de la mujer, que lo imiten a Él. Porque Él dijo allí, sé santo porque yo soy santo. Y si Él dice que nosotros tenemos que ser santos como Él es santo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitarlo a Él, ser semejantes a Él, porque la Biblia dice claramente que seremos transformados a su semejanza y allí le veremos tal y como Él es. Por eso, amados hermanos y amigos, Dios entonces que lo quiere es que el hombre entonces se lo hizo a imagen y semejanza a Él y quiere que sea como Él. Y así que usted y yo estamos llamados a ser como Dios aquí sobre la tierra. Que el hombre, la mujer que no conocen a Dios, ellos puedan ver el reflejo de Dios en usted. Así que este es el programa, este es lo que Dios desea para en cuanto nos pone aquí en este lugar a llevar su palabra
para darle a conocer a ese Dios grande y misericordioso, ese Dios todopoderoso que lo que quiere es el bien para usted, quiere el bien para la humanidad, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios ha deseado y ha requerido siempre del hombre, que le busque en fe, que le busque para que sí le obedezca en todo lo que Él requiere del ser humano. El hombre cayó en el mundo, vino al mundo y cayó en el pecado, pero Dios ha hecho un plan, un propósito para que así sea cumplido en cada hombre y cada mujer y sea entonces hecho nuevamente al principio, volverlo a restaurar a su normalidad, que es lo que Dios ha buscado entonces desde el principio cuando el hombre cayó aquí sobre la tierra en el pecado. ¿Están los muertos en delitos y en pecado? Sí, pero Dios ha dado un nuevo nacimiento. Dios ha provisto la vía de escape, ha provisto una sangre, el cual es la misma sangre de Dios, es la sangre del Cordero que derramó allá en la cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos limpios y santos y sin mancha. Y es lo que Dios entonces busca hacer con el hombre, que hacer una iglesia, un cuerpo, que es lo que Dios dice. La palabra dice que el cuerpo es la iglesia, que Él es la cabeza de la iglesia. Y es lo que Dios quiere entonces que el hombre llegue entonces a entender y comprender los designios y lo que Dios quiere. Así que, amado hermano, les invito entonces a esta hora a abrir su escritura, la Biblia allí en Génesis capítulo 24. Y así para continuar entonces con el tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás, el cual es una esposa para Cristo. Así que les invito a ustedes que están allí en sus casas, en el lugar que puede estar en su trabajo, que abra conmigo Génesis capítulo 24 y veamos allí entonces dar un repaso de lo que hablamos la semana pasada y así entonces continuar el desarrollo de este tema. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: Y Abraham era viejo y bien entrado en día, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Allí leemos la escritura hasta este versículo. Y así que les invito entonces a orar para poner entonces en las manos del Señor este servicio. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por tus bondades y por tu misericordia para con nosotros, Señor, y para con cada uno de nuestra familia, cada uno de nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares, Padre Santo, por tu iglesia, Señor, que está alrededor del mundo. Que sea usted, Señor, en este día guiándole y bendiciéndole grandemente, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor Jesús, dirección por tu Espíritu Santo, Padre Santo, para que nos ayude, Padre mío, en este tema que vamos a desarrollar, Señor Jesús, que hemos tomado, Señor, semanas atrás, Padre Eterno, y sea usted, Señor, conmigo, Padre Santo, dándome la palabra sabia y oportuna en mis labios, Señor, para hablarla con confianza, para que los oyentes, Padre Eterno, puedan oír y captar, Señor, tu enseñanza, Señor Jesús, lo que tú quieres decirle, Señor, lo que tú quieres darle a comprender, Señor Jesús, en sus corazones, Padre mío. Le ruego, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que están allí, Señor, al alcance de nuestra voz, Señor Jesús, que sea usted dándole, Señor Jesús, conforme a su voluntad agradable y perfecta. Sus peticiones, Señor, quizás sean muchos, Señor. Quizás muchos, Señor, están en aflicción, muchos están en problemas, muchos están deseosos, Señor, de conocerte, Padre Eterno,
pero usted es el único que da, Señor, su palabra a conocer, Padre eterno. El que revela, Señor, a través de su Espíritu Santo es usted, Padre mío. Por eso le pido, Señor, en esta hora, Señor Jesús, que ayude, Señor, aquellas vidas, Señor Jesús, que con corazón sincero, Señor Jesús, se lleguen a ti, Padre eterno, para que sea usted dándole a comprender, Señor, el conocimiento de su palabra, Padre mío. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también le pido, Señor Jesús, por cada vida, Señor, por cada necesidad, Señor, cada petición que tenga allí, Señor, delante de ellos, Señor, que lo ponga delante de ti, Señor, que los ponga, Padre mío, para que usted le responda, Señor, conforme a su voluntad. Sea usted, Señor Jesús, en esta hora, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, poniendo, Señor Jesús, esa palabra en nuestros labios para hablarla con confianza. Porque se lo pido todo en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces el desarrollo, amado hermano, de este tema que hemos titulado Una iglesia, una esposa para Cristo. Porque sabemos que la palabra iglesia es el significado sacado fuera. También es la mujer iglesia, el cual sabemos en este tiempo que la iglesia es muchos miembros del cuerpo del cuerpo del Señor, sabiendo que la cabeza es Cristo. Por eso este día que estamos viviendo, este momento que estamos viviendo, ya el último tiempo de este mundo, Dios está buscando entonces, requiriendo también una esposa que esté ataviada, una esposa que esté lista, limpia, para llevarle a su gloria. Por lo tanto, Él está entonces buscando a aquellas vírgenes, vírgenes alrededor del mundo, porque acuérdense, muchos miembros en un cuerpo, que es el cuerpo de creyente. Está buscando en diferentes lugares, uno por aquí, uno por allá, para así hacer una escogencia, así como escogieron a Esther, que el rey Asuero tenía una esposa llamada, la esposa no le quiso, podemos decir, no quiso atender el llamado cuando él la llamó, que llamaba Basti, no la atendió y él entonces tuvo que rechazarla, despacharla y escogerse otra para él, el cual fue esta mujer, esta joven, esta virgen llamada Esther. Así, Abraham, vemos aquí en este relato que Abraham, él ya era viejo, entrado en días, como dice la Biblia allí. Ya Abraham tenía ya 140 años, porque Isaac tenía 40 años ya, y él lo tuvo a los 100 años. Y 40 años el hijo de vida tenía entonces 140 años. Abraham, dice la Biblia, que vivió 175 años. Ya le quedaba ya de vida 35 años. Por lo mismo él dice que ya teniendo de ser de 140 años, él dice ya era viejo, entrado en día. Y él deseaba entonces que su hijo tuviera una esposa, una mujer que lo ayudara, una mujer que estuviera con él acompañándolo, porque él sabía que le faltaba poco tiempo ya para salir de este mundo. Sabemos que el hombre aquí cuando nació perfecto, Dios lo hizo perfecto, pero cuando cayó en el pecado, entró entonces en un tiempo determinado, o sea, una limitación en el ser humano, porque Dios lo hizo eternamente, para vivir eternamente, pero por causa del pecado, ya entonces hay límites para el ser humano. Ya Dios ha determinado en su libro cuántos días ha de vivir el hombre, la mujer aquí sobre la tierra. Y Abraham ya tenía entonces su tiempo determinado, que eran 175 años que iba a vivir, aunque él no lo sabía claramente, pero Dios sí lo sabía ya y le ha puesto en su corazón: busque esposa para Isaac, para su hijo. Y así vemos que Abraham entonces llama a su siervo, el más viejo, al que le servía en su casa, el cual era Eliezer, el cual, como hablamos la semana pasada, era tipo y figura de Abraham, era tipo y figura de Dios, Isaac tipo y figura del Señor Jesús como hijo, y Eliezer tipo y figura como el Espíritu Santo. Así que Dios está buscando esposa para su hijo, y el siervo era tipo del Espíritu Santo, el cual era el enviado que iba a buscar
y guiarse y encargarse de buscar esa esposa para su hijo Isaac, el cual fue enviado. Cuando Abraham le dijo a Isaac, ve y busca mujer para mi hijo, una esposa y que no sea de esta tierra, de Canaán, porque ahí habitaba Abraham y era una tierra pervertida, una tierra que había muchos idólatras todavía. Y él dijo, yo no quiero una persona de aquí, una esposa de este lugar. Ve a mi familia, ve a la casa de mi parentela, que allá la podrás tomar, que sea una esposa correcta, una virgen pura, que no sea pervertida. Eso es lo que quiso decirle Abraham a el siervo Eliezer, para que consiguiera la esposa para su hijo. Así que allí fue enviado y lo juramentó. Le dijo, pon mi mano en mi muslo y júrame que no traerás esposa de acá, sino de mi parentela, de la casa donde yo vivía, donde estaba mi familia. Así que Dios lo que requiere del hombre y de la mujer cristiana es que no se junte con yugo desigual, porque o sea, puede salir agua de una fuente de agua dulce y salada a la misma vez, no puede. Tiene que ser dulce es dulce y salada es salada. Por eso Dios no admite la unión de dos yugos desiguales, sino tiene que ser de la misma naturaleza. En ejemplo, cuando el Señor Jesús bajó aquí a la tierra, dice, o el Espíritu Santo bajó cuando bautizaron al Señor Jesús allá en el Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma. No que era una paloma, sino que era como paloma el Espíritu Santo. Y una paloma, la naturaleza es limpia, pura, ya no tiene hiel. ¿Y dónde iba a reposar? En Jesús, el cual era tipo y figura de un cordero. Y el cordero de la naturaleza es mansa y humilde, el cual eran dos naturalezas mansa y humilde, la paloma y el cordero. Así que Dios entonces no admite unión desigual, yugo desigual. Por eso Abraham le dijo, ve a mi familia y busca esposa para mi hijo de aquel lugar y no lo traigas de este lugar. Y así que este hombre, Eliezer, tipo del Espíritu Santo, lo que hizo fue entonces agarrar entonces los bienes que tenía, que estaba a cargo, que era de Abraham, pero él era el encargado de eso, tipo del Espíritu Santo. Llevó regalos, 10 camellos, y allí dice que entró a la ciudad. Allí dice el versículo 9, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y juróle sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y fuese, pues tenía en su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y allí entonces hizo este hombre, ¿qué hizo? Lo arrodilló aquellos camellos, imagínense. Eran unos animales de carga, bestias, porque eran los camellos. Pero los hizo arrodillar allí. Y él mismo se arrodilló para orarle al Señor, para que le diera buen encuentro, para que Dios lo guiara a conseguir aquella mujer, aquella joven, aquella doncella buena para su señor Isaac, el cual él era el encargado, tipo, como le digo, tipo y figura del Espíritu Santo. Allí estaba entonces, los arrodilló y oró al Señor. ¿Y qué respuesta obtuvo cuando en la oración? Él le dijo, dame que tenga buen encuentro y que consiga la doncella, la esposa para mi señor Isaac. Y allí en su oración, dándole pues puso como un vellón, vamos a decirle, porque él oró allá y dijo, Jehová Dios de mi señor Abraham, en el versículo 12. Y dijo, Jehová Dios de mi señor Abraham, dame de te ruego en tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac.
En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Allí está la oración hecha por este siervo Eliezer. ¿Y qué sucedió? Fue respondida automáticamente aquella oración. Así como él lo pronunció por sus labios, así sucedió exactamente. Salió aquella joven, sacó agua y cuando él la vio con su cántaro le dijo, dame de beber. Y aquella mujer le dio de beber y le dijo, también le daré de beber a tus camellos. Y allí entonces vemos que fue cumplido la petición de este hombre llamado Eliezer, el siervo de Abraham, en su corazón, que Dios le concedió ese deseo. Así que Dios dice que Él da el deseo de las peticiones de tu corazón, siempre y cuando lo pidas conforme a su voluntad. Porque Él, quizás nosotros tenemos en esta tierra libre albedrío para escoger. Y hacemos nuestra escogencia a veces nosotros naturalmente. Pero cuando pedimos la petición, no de nosotros mismos, sino la petición conforme a la voluntad de Él, Él las hace perfectamente. Pero a veces nosotros hacemos la escogencia nosotros mismos y nos metemos en problemas, no siendo la voluntad perfecta y agradable del Señor. Porque hay dos voluntades. La voluntad permisiva, que es la que Dios permite al hombre que la haga o haga la del Señor. Pero si cuando nosotros hacemos la voluntad permisiva, nosotros nos metemos en problemas. Pero cuando hacemos la voluntad perfecta y agradable del Señor, allí todo sale correctamente. Y es lo que hizo este hombre. Pidió conforme a la voluntad del Señor allí y que le diera buen encuentro porque tenía una responsabilidad y había hecho un juramento a su amo, que el cual era Abraham, que iba a buscar entonces esposa para su hijo Isaac y era de aquella tierra, el cual él había llegado allí, al Mesopotamia. Y allí entonces vemos que Dios le concedió al siervo Eliezer la petición y aquella doncella que salió le dio y era la que Dios había vindicado para el hijo Isaac, al hijo de Abraham. Y vemos claramente que cuando él llegó allí entonces a la casa de Labán, a la casa en la cual estaba la familia de Rebeca, ellos entonces le dijeron y él explicó nuevamente cuál es la petición que tenía y por qué él estaba allí, por mandato de su jefe, el cual era Abraham. Y ellos entendieron que era de parte de Dios. Y entonces allí les dijo que no, ellos irán conmigo, la moza irá conmigo. Y él le dijo, ella está delante de ti, que ella escoja. Nosotros sabemos si está bien o está mal, pero que escoja a ella. Es lo que le hicieron decir. En el versículo 50 dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha sido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo has dicho, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová. Allí dándole gracias a ese Dios todopoderoso por darle ese buen encuentro y darle la gracia para saber que sí era aquella mujer, Rebeca, que iba a ser la esposa de su amo, el cual era el hijo del amo, el que era Isaac. Y sacó entonces el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Allí entonces vemos que cuando el siervo le pregunta que dónde era, ella le dice de qué familia era y de dónde era, y por lo tanto él estaba súper seguro que Dios había vindicado que ella era la esposa elegida para el hijo de su amo. Por eso podemos decirles, amados hermanos, en esta hora, que allí como este siervo Eliezer, tipo del Espíritu Santo, consiguió la esposa para su siervo, para su amo, así entonces en este tiempo Dios está buscando entonces su iglesia, su elegida, su señorita, que el cual ha de llevar esa virgen pura de la palabra al reino celestial, el cual
Dios ya ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y el cual allí está en este mundo buscándola por diferentes lugares de esta tierra. Uno por aquí, uno por allá, uno por diferentes partes de este mundo. Los 4 puntos cardinales de la tierra, vemos que Dios está buscando esa novia. ¿Y cómo tiene que ser esa novia? Pura de la palabra. Porque sabemos que la novia del Señor, la esposa de Jesucristo, no vive no solo del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que esa iglesia que Dios ha de escoger en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo del fin, sabemos que tiene que ser entonces una esposa sacada afuera, una iglesia sacada afuera, sacada de todo ismo, de toda incredulidad, de toda yo creo, yo me parece. No, déjeme decirle que es de toda palabra que ella va a vivir, va a ser perfecta delante del Señor. Por lo tanto, no va a titubear cuando le pregunte que quieres ir para tu Señor. Ella va a decir sí, dándole sí al Señor de una vez. Yo voy. Así como dijo Rebeca cuando le preguntó el padre, ¿quieres ir con este hombre? Ella dijo sí, me voy. Ella no titubeó. Dice allá en el versículo 57 del capítulo 24. Entonces respondieron, llamemos a la moza, dijeron ellos, y preguntémosle. Allí Labán y Betuel. Llamemos a la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Ve? Ella estaba dispuesta porque sabía que también estaba determinada, predestinada para su Señor. Aquel hombre quizás ella no conocía, pero estaba en su corazoncito que sí era el hombre, el elegido que ella necesitaba. Así está la iglesia del Dios viviente en el día de hoy, esperando por su Señor, buscándole cada día más, cada día buscando más de su presencia, para así entonces ser allí cuando tenga que venir el esposo en la nube a buscarla, ella estar presente y decir sí, aquí estoy. Ahora, ¿quién estableció esa iglesia? ¿Quién estableció la iglesia o la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo? Él mismo la estableció. Ahora, ¿cómo puede ser esa iglesia? ¿Cómo puede ser en el día de hoy? Tiene que ser entonces una iglesia mansa, humilde, sencilla, caracterizada con todos los bienes, los regalos que Dios ha determinado para ella, para que se prepare para cuando Él tenga que venir a buscarla. Sabemos que Cristo es la cabeza de su iglesia. Él es la cabeza de ella. Así que el cuerpo místico de Él, que el cual es la iglesia, Él tiene que sustentarla y darle regalo. Así que Él es el rey de ella, déjeme decirle. Y ella es la iglesia es su reina y es su reino, porque sabemos que Dios ha determinado a quien que nos ha hecho reyes y sacerdotes para su gloria. O sea que es un reinado que está aquí sobre la tierra, hecho por Dios. Y como Él es el rey de reyes y señor de señores, y Él es la cabeza, entonces Él es el rey de ese reino, que es su iglesia, el cual Dios, entonces siendo el rey, siendo el jefe mayor, el jefe que domina ese reino, entonces Él, ya siendo su reina, tiene que obedecer a lo que el rey dice. Ahora, siendo esa reina hecha una virgen pura de la palabra, el cual Dios determinó desde el principio que así sería, y fue inaugurada ya en Pentecostés cuando cayó el Espíritu Santo sobre toda carne, el cual Joel ya lo había determinado. Entonces vemos que tiene que ser una iglesia entonces con todos los dones, todos los ministerios, todos los beneficios que Dios tiene para ella, con los regalos que así como Eliezer trajo regalos para Rebeca, para vestirla,
para purificarla, para limpiarla y hacerla más bella de lo que ella era. Entonces, así es la iglesia que tenía que estar en este tiempo del fin. Así que, ¿cómo podría ser? Podemos decirle que ya Dios lo había determinado claramente, ya Dios lo había dicho, porque si vemos allí, el cual, cuando el Señor Jesús estaba aquí sobre la tierra y llamó allí a aquellos hombres, el cual sus discípulos que él había buscado para que le sirvieran y hacer esa pequeña iglesia de 12 hombres, allí entonces Él los llamó una ocasión y les dijo, ¿qué dicen los hombres? ¿Qué dice el Hijo del Hombre? Y allí entonces hubieron unas respuestas que no estaban allí, no había, para quizás lo que el mundo decía. Uno que era, el mundo dice que tú eres Juan, tú eres uno de los profetas, uno Jeremías, otro Isaías. Pero ahora les digo, ¿qué dice usted que soy? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ahora, allí estaba uno con revelación de Dios en él, el cual era Pedro, que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí entonces, vino entonces una bienaventuranza de parte de Dios para este hombre, el cual le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo, mas tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Allí estaba entonces esa iglesia, el cual estaba aquí sobre la tierra, que estaba recibiendo entonces un poder, unas llaves, para que fuera entonces, teniera la potestad de abrir o cerrar. Así entonces eran los regalos que Dios iba a enviar cuando y fuera inaugurada esa iglesia del tiempo del fin, el cual Dios está llevando a una posición completa, perfecta, que dice la Biblia que es a la estatura de un varón perfecto. Así que Dios, en su infinita gracia y misericordia, estando con sus discípulos allí, le reveló a Pedro y a todos los discípulos que Él era el Cristo. Pero claro, se lo reveló a Pedro y Pedro lo pronunció. Y los demás supieron porque lo había dicho, pero más no había seguridad en sus corazones. Porque acuérdense que Dios revela es al corazón del hombre. Quizá le puede llegar a usted la idea, le puede llegar a usted la voz cuando usted oye a alguien hablar y puede llegar a su mente y usted puede decir, sí, yo creo. Porque como dice la gente hoy en día, usted dice, ¿crees en Dios? Y mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero ahora, creer no solamente en la cabeza, porque en la cabeza es la intelectualidad. Creer es con el corazón, porque la palabra claramente dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Así que Dios determina que su palabra tiene que estar atesorada entonces en su corazón. Y allí entonces esa revelación divino vino de lo alto, fue para Pedro y allí fue atesorado allí en su corazón y lo pronunció. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí entonces Dios le dijo, a ti te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, el cual era la revelación que Él era el Cristo. Allí estaba la revelación abierta para Pedro, pero más no para los otros discípulos, porque ellos oyeron, pero no entendieron y tampoco pudieron recibirla de parte de Dios allí en ese momento. Aunque estaba determinado que más adelante lo recibirían, porque iban a llegar allí a su corazón, pero ahí en ese momento no estaba todavía abierto para ellos. Ahora, cuando Dios le dice, a ti te daré las llaves y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos, por lo que tú ates aquí en la tierra, yo lo ataré en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, yo lo ataré en el cielo. En otras palabras, le estaba dando el poder, la potestad, que lo que Él dijera, lo que Él hiciera, Dios lo iba a respaldar. Así que era la iglesia cuando estaba allí con ellos, caminando el Señor Jesús sobre la tierra, dándole potestad, poder para hacer las cosas que Él mismo hacía cuando estaba con ellos aquí. Era la iglesia, estaba Dios preparándola, estaba Dios dándole entonces los detalles para que fuera entonces poco a poco creciendo en fe, subiendo al nivel de la estatura el cual Dios quería llevarlo. Pero
mientras estaba el Señor Jesús, no podía esa iglesia llegar a esa estatura de perfección. Tenía que él salir de la tierra para que pudiera venir entonces el siervo Eliezer, el cual es tipo y figura del Espíritu Santo que Dios iba a enviar para su iglesia en este tiempo del fin, el cual fue ignorada allá en Pentecostés, cuando cayó entonces el poder de Dios sobre toda carne. Allí dice entonces la Biblia que hablaron lenguas como Dios le daba de qué hablar. Diferentes lenguas. ¿Y cuál era entonces esos regalos que Dios había dado? Los dones espirituales que Dios siempre ha querido que su iglesia los tenga en medio de ella, porque sabemos que esas herramientas que Dios tiene allí preparado para su iglesia, cuáles son los dones y los ministerios, tienen que estar allí entonces dándose a conocer a la gente que Dios está en medio de su pueblo, porque el diablo sabemos que él no conoce, porque la Biblia dice que hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Ahora, las lenguas humanas el diablo las puede conocer claramente, porque son humanas, que cuando se habla el diablo capta de una vez, pero cuando son lenguas angelicales el diablo queda de mano atada, queda allí atado y no sabe qué es lo que pudo hablar Dios, porque Dios manda un mensaje en una lengua angelical y el diablo no sabe descifrar aquello. Y es lo que Dios entonces está haciendo en este tiempo del fin. Él está dándose a conocer por lenguas y la gente no sabe. Por eso muchos creyentes cuando hablan en lengua, y quizás muchos las confunden, muchas religiones que confunden y tienen confusión total allí, porque cuando la Biblia dice que cuando alguien habla lengua, tiene que haber alguien que la interprete, y si no hay intérprete, calle. Entonces, allí vemos que muchas religiones hoy en día hablan para adelante sin saber si hay interpretación o no hay interpretación, sino que es porque ellos oyen los demás y lo hacen. Pero Dios es un Dios de orden, un Dios que hace las cosas correctamente y decentemente. Así que usted y yo vemos entonces que esa iglesia que Dios quiere para este día, con todos los dones y ministerios en su lugar correcto, tiene entonces que hacer el trabajo que Dios quiere y ha determinado hacer para el día que quiere perfeccionar su iglesia. Así que Pedro estaba allí entonces dando a conocer que él era el Cristo, y allí le dio entonces el poder de atar y desatar, le dio las llaves. Así Dios ha dado entonces las llaves a esta iglesia de este tiempo del fin, hablando de todos los ministerios que ha puesto allí en Efesios 4:11, que él dice en la Biblia que allí él ha puesto en la iglesia y primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestras. ¿Para qué causa? Hay un propósito, y es darle entonces la perfección a esa iglesia que él quiere en este tiempo del fin. Ahora, ¿cuál sería, podemos decirle, ese mensaje de esa iglesia que traerá este tiempo? Tiene que ser entonces un evangelio de poder, no un evangelio solamente de palabra, como dijo Pablo. Yo vengo con el poder, en el poder de la palabra de Dios. Así que no es solamente en palabra ni en humana sabiduría, como dijo Pablo, sino en el poder y demostración del Espíritu Santo. Allí vemos en este mundo que las religiones han hecho entonces un evangelio social, un evangelio libre, light, y trae entonces un mensaje de hacer muchas quizás líderes, vamos a una escuela de líderes, vamos a hacer una escuela de profetas, una escuela de apóstoles, el cual Dios no dice nada de eso, porque tiene que enseñarse, pero es la forma en la cual lo están haciendo. Y están haciendo es para hacerse líderes, hombres grandes, el cual Dios quiere es la sencillez, la humildad de su iglesia. Una iglesia que tenga poder, pero poder de Dios a través de su Espíritu Santo, y no sea entonces una iglesia llevada
por cualquier viento de doctrina, sino que sea una iglesia poderosa para que ejecute su palabra, el cual Dios quiere que Él la haga o ella la haga. Porque si ella, el reino aquí que Dios ha terminado en la tierra, ese reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, entonces Él es el rey y Él es la cabeza y quiere que su iglesia haga lo que la cabeza diga, el cual es ella aquí obrando, lo mismo que obró Él allá cuando estaba aquí sobre la tierra. Por eso podemos ver allí que la comisión de la iglesia en el día de hoy, que Dios ha puesto y ha determinado que ella haga, tiene que ejecutarla como Él quiere que sea, que haga o que ella haga. Y vemos allí, podemos ir Lucas capítulo 24, cuando Dios le da entonces esa comisión y le dice qué quiere entonces que ella sea cuando ella fue allá a Pentecostés y allí recibió entonces ese poder de lo alto y pudo ver entonces determinar que ella estaba preparada para hacer lo que Dios requería de su esposa, esa esposa que ha de venir el esposo a buscarla aquí sobre la tierra. Dice el versículo Lucas 24, el versículo 44, dice: y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Hablando el Señor Jesús después que resucitó y les apareció a los discípulos. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiese la escritura y díjole: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Así entonces tiene que ser una iglesia entonces que venga con ese poder, predicando el arrepentimiento. ¿Ve? El arrepentimiento, porque sabemos que cuando el Señor apareció sobre la tierra, ¿qué vino a decir Él? Él dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice una iglesia con poder. Y allí va a haber esa accionar de parte de la iglesia, porque Dios le ha entregado las llaves para que ate o desate. ¿Ve? Entonces vemos que Dios ha entrado entonces en el negocio para que su iglesia ejecute lo que Él quiere que ejecute, que determine lo que Él quiere que haga. Así que ese Marcos, cuando vemos ahí en Marcos 16, cuando Él le dio la comisión a sus discípulos, que Él iba a subir, a ascender allá a los cielos, y los sacó fuera de Jerusalén, y Él les dice entonces: y por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ve? Predicar a toda criatura, ¿qué? Del arrepentimiento, que Dios es Dios y que desea salvar al hombre. Y por toda la nación y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuese bautizado será salvo. ¿Ve? Y el que no, ya es condenado. O sea, se condena automáticamente. Pero ¿qué le dice ella? Y estas señales seguirán, porque allí estaban las señales ahora. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí están los regalos divinos de parte de Dios, que viene a traer regalos a su iglesia, viene a dar, a conocer los secretos y las intenciones del corazón del hombre, del cuerpo de creyentes. Quizás estén allí congregados, allí en su nombre, y están oyendo palabra. Dios no se le place bajar en una lengua extraña sobre un hermano o una hermana y trae un mensaje en lengua para aquel pueblo. Y entonces aquel pueblo tiene que es para edificarlo, para limpiarlo, para purificarlo. ¿Por qué causa? Porque
viene enseguida una interpretación, el cual Dios quiso decir a través de esa lengua extraña que se dijese. Era un mensaje para edificar el cuerpo. Pero cuando usted, por ejemplo, oye y viene un mensaje de lengua a su iglesia y no hay un intérprete, allí entonces el Señor le dice, cállese más bien y no diga nada porque allá no hay edificación. No hay, se edifica, es la misma persona, pero no edifica al cuerpo de creyentes que está allí congregados en el nombre del Señor. Por eso usted, amado hermano, hay que vigilar entonces cómo es entonces que se mueve, cómo es que Dios trabaja en medio de su pueblo, sabiendo que Él ha preparado entonces todos esos regalos, todos esos dones, todos esos ministerios, todas esas operaciones, ayuda que Dios tiene allí en la iglesia o en su palabra para darla a conocer a su pueblo y así entonces hacer esa iglesia poderosa, esa iglesia que está llamada a ser como Él es. Por eso Él está buscándose hombres y mujeres que le crean y así entonces irlos uniendo, ensamblándolo allí en ese cuerpo de creyentes, el cual es la iglesia. Ahora, la comisión fue entonces de Marcos 16. Y por todo el mundo prediqué el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyera ya es condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieran cosas mortíferas no les dañará. Sobre su mano levantarán serpientes, esa es la Biblia. Pero dice, eso no les dañará nada, no les tocará. ¿Por qué? Porque hay unas señales que Dios ha determinado para el creyente, para el que cree su palabra. Y sobre los enfermos, dice la Biblia, pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué significa eso? Poder, dones de sanidades, dones que Dios ha determinado para que el pueblo tenga toda esa potestad, todos esos regalos de parte de Dios, para que así entonces sean ejecutados y como Dios quiere que haga, que sea sanado su cuerpo. Porque si hay creyentes que estén enfermos, si hay creyentes que estén allí en cualquier problema, Dios va a mandar entonces un mensaje para que así sea entonces purificado o limpiado o sanado. Por eso allí entonces dice la Biblia claramente que en 1 Corintios 12 dice 4 dice, pero hay repartimiento de dones. Ve lo que repartió Dios. Así como Eliezer trajo allí esos regalos para Rebeca, aquí entonces el Espíritu Santo ha traído regalos entonces para su iglesia. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Todo, amado hermano, lo que Dios hace, todo lo que Dios ha determinado para su iglesia, lo ha hecho para provecho. Por eso le digo que cuando viene un mensaje allí en lengua, ahí tiene un intérprete, es para edificar entonces al cuerpo de creyentes. Pero vemos que hoy en día la confusión es tan grande que aún hombres allí en la iglesia, ministros, no pueden entender todavía estas operaciones, no pueden entender los regalos que Dios ha mandado para su iglesia y por lo tanto no los quieren, no los desean. Ahora, cuando alguien le quiere dar un regalo a usted y usted no lo acepta, usted, o lamentablemente el que está dando el regalo, bueno, se lo retiene otra vez, pues se lo guarda porque usted lo rechazó. Ahora, Dios da regalos es para que usted lo use o yo lo use, su iglesia lo usa, la iglesia lo pueda entonces dar a conocer al pueblo y verla al mundo entero. Pero si Dios le da entonces un regalo y usted no lo quiere, Dios sencillamente lo retiene y lo guarda para Él otra vez y lo deja usted entonces a la deriva. Por eso, amados hermanos, usted como ministro del Evangelio completo, usted como ministro que está apacentando una grey, usted no puede entonces dejar por fuera
todas estas operaciones. Usted no puede dejar por fuera todos esos regalos de los dones espirituales que están allí en la Escritura para edificar la iglesia. No puede decir que eso ya pasó de tiempo, que ya pasó de moda, que era para el tiempo antiguo, cuando Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él se mantiene vivo hoy. Él se levantó allá cuando al tercer día, cuando lo crucificaron, y se mantiene hoy vivo nuevamente en medio de su iglesia. Porque Él descendió, dice el Apocalipsis 10:7, que Él descendió, o el Apocalipsis 10, que bajó con un arco celeste sobre la tierra y puso un pie sobre la mar y sobre la tierra y juró por el que vive jamás que el tiempo no sería más. Y allí entonces, allí estando Él aquí sobre la tierra, Él entonces vino en la forma del Espíritu Santo para así entonces tomar posesión de esa iglesia, de esa novia, de esa mujer iglesia al cual Él quiere llevársela a la gloria. Pero tiene que darle entonces los regalos para que ella se prepare el vestido de lino finísimo para que sea entonces una esposa ataviada para su gloria. Por eso dice el versículo 8 entonces, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Ves? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que el cual tiene que estar allí en la iglesia. Esos hombres, esos ministros que están allí dotados por toda esta ciencia de Dios, esa sabiduría de Dios, para así dar a conocer todos esos misterios que Dios ha dado a su iglesia. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagros, y a otros profecía, y a otros discreción de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Allí están los 9 dones espirituales dándolo a conocer el Señor, esos regalos divinos de Dios para su iglesia. Así que sea usted entonces dado, usted y yo, a saber y entender que por el discernimiento del Espíritu Santo va entonces a saber cuál va a ser lo que Dios quiere que usted haga y que Dios quiere hacer para su vida. Sí, vemos que es la gracia de Dios y la misericordia de Dios para con su pueblo. Ahora aquí va a predicar ahora ¿quién va a predicar este evangelio? Cuando Dios le ha mostrado toda esa gracia de Dios, toda esa bondad de Dios, todos esos regalos de Dios, ¿cómo va a predicar entonces el evangelio? Tiene que deshacerse entonces de toda creencia humana, toda cosa que le han dado en teología y todas estas cosas, ciencia del mundo. No, tome la ciencia de Dios, tome la sabiduría de Dios y Dios entonces lo va entonces a dar a conocer todos esos misterios que Él ha dado a su iglesia. Si vemos allí cuando Dios escogió su iglesia, fue puros hombres sencillos, humildes, hombres pescadores, hombres que labraban la tierra y todas estas cosas. No escogió hombres de grandes escuelas teológicas, no. Él no tuvo nada que ver con esos hombres de las grandes iglesias de allá al principio. Él escogió fue hombres sencillos, hombres sin letra, dice la Biblia, hombres del vulgo. Por eso vemos que Dios es un Dios sencillo. Usted no puede buscar a Dios en las cosas grandes, porque Dios es sencillo, Dios es humilde. Y vemos que Él mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, en su majestad, su gloria, allá en la eternidad, Él pudo descender y se hizo el más bajito que todo, porque aún a sus discípulos les lavó los pies. Imagínense, un hombre, el Dios Todopoderoso lavando los pies a otro mortal, pecador como cualquiera de nosotros. Sí, Dios lo hizo. Él no tenía necesidad de eso, porque Él era Dios. Uno tenía que adorar al Señor, o los discípulos adorarlo allí al Señor, pero Él se humilló a sí mismo, se bajó hasta lo sumo, dice la Biblia, lo más bajo para
darnos un ejemplo de la humildad, de la sencillez. Por eso, hoy en día no podemos ver entonces la jactancia en el hombre, la vanagloria, el orgullo, la prepotencia, que yo soy el ministro tal, que yo soy el evangelista tal. No, déjeme decirle que usted, sin el Espíritu Santo, sin Dios en su corazón, usted llegaría a ser nada, un don nadie. Eso es lo que dice la Escritura. Sea humilde, sencillo, y Dios entonces lo va a bendecir, porque es lo que Dios busca, una iglesia humilde, sencilla, de corazón. Pero si hay arrogancia, prepotencia, allí no hay nada. Así que Dios entonces lo que busca que es una virgen pura de la palabra, y es lo que Él se va a llevar a la gloria. Por eso dice la Escritura que allí en 1 Corintios 12:13 que por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? El cuerpo de creyente, el cual es su iglesia que Dios ha escogido para este tiempo del fin, el cual Él vendrá por ella, y allí le dirá entonces ella, como dijo Rebeca a su siervo Eliezer, allí entonces yo iré con él. Así que ella está dispuesta, ataviándose para así venir cuando llegue él, se presente ese esposo a buscarla, él diré yo me voy con él. Así que usted y yo preparémonos, limpiémonos de toda incredulidad, de toda creencia manufacturada que usted pueda tener en usted mismo, y camine con el Señor, y así ser entonces una iglesia para el Señor, una esposa para el Señor. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre eterno, en esta hora, cuando nos has permitido nuevamente, Señor, estar aquí, Señor, en este lugar llevando tu palabra. Te rogamos, Padre eterno, que estas cortas palabras que hemos hablado, Señor, en este día, que hagan el efecto, Señor, en el corazón en el cual la han oído, Padre mío. Que sea usted, Señor, obrando, Señor, conforme a su voluntad en cada uno de ellos, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguna vida, Señor, está, Señor, en problemas, Señor, está en necesidad, Señor, sea usted con ella, Señor, en este día, Señor Jesús, y sea usted dándole la petición de sus corazones. En glorioso nombre se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de este programa y hacer la invitación que sea para mañana otro de mis hermanos que estén aquí parados llevando su santa y bendita palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.